Lo que vimos después del silogismo típico fueron los silogismos especiales. Ajá. Entonces, para todos los que no tengan, se les haya pasado a hacer alguno de estos, se los voy a subir en los siguientes videos, ajá, para que se pongan al corriente y puedan hacer los ejercicios. Pero antes de ver estos silogismos, recordamos un poquito lo que eran las proposiciones. Ajá. Acuérdense que ya habíamos visto términos como idea, juicio y proposición. Ajá. Acuérdense que una idea es la representación mental de algo que es. Ajá. Por ejemplo, esto es un ratón. Pues supongan ustedes que es un ratón de verdad, ¿no? Esto es un ratón. Que yo en mi mente me forme la idea de ratón significa que yo estoy comprendiendo las características que a un ratón lo hacen ser un ratón y no una tortuga. Ajá. Igual puedo tener la idea de tortuga en mi mente y también en mi idea de tortuga, pues son características muy diferentes a las de un ratón. Ajá. Entonces, la idea son las representaciones mentales de algo que es. Ajá. Incluso puedo tener ideas de algo que no existe, como por ejemplo, dragones, sirenas o ideas de realidades muy, muy abstractas, como por ejemplo la idea de justicia o la idea de belleza. Ajá. Entonces, las ideas son representaciones mentales de algo que es. Ajá. Y una representación mental me va a incluir las características más esenciales de ese ser. Ajá. Ahora, un juicio es que yo pueda afirmar o negar algo sobre esa idea que tengo en mi mente. Es decir, un juicio es que mentalmente yo pueda pensar algo acerca de esas ideas. Por ejemplo, del ratón yo puedo pensar que está bonito. Ajá. O de la silla, yo puedo pensar que la silla no está completa. Ajá. Que le hacen falta 2 patas. Ajá. O del reloj, yo puedo pensar que este es un reloj antiguo. Ajá. Entonces, mentalmente que yo afirme o niegue algo acerca de una idea, a eso se le llama juicio. Entonces, acuérdense que los juicios están únicamente en mi mente. Únicamente en mi mente, pues están solamente están solo en mi mente. Ajá. Cuando yo los expreso a través de las palabras o sea, bueno, cuando yo los digo o los escribo, ya se le llama proposición. Entonces, juicio y proposición se refieren a lo mismo, nada más que juicio es cuando está en mi mente y proposición es cuando yo lo digo o lo escribo. Ajá. O en el caso de, bueno, en el caso de las personas que no pueden hablar, también a través del lenguaje, cómo lo expresan, ajá, con las señales que utilizan. Entonces, básicamente una proposición es lo que nosotros conocemos como enunciados. Ajá. Ahora, todas las proposiciones tienen mínimo, 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 así de muy jodido, sujeto y predicado. Ajá, así mínimo. Pueden tener otros elementos. Ajá. Ahora, ¿cuál va a ser el sujeto? El sujeto es la idea de la que yo voy a afirmar o negar algo. Ajá. Es decir, el sujeto es la idea de la que yo voy a hablar. Y el predicado es lo que yo voy a decir de esa idea, es lo que yo voy a decir de mi sujeto. Ajá. Entonces, sujeto, ¿de quién voy a hablar? Predicado, ¿qué es lo que voy a decir de este? Ujú. Entonces, todas las proposiciones mínimo, mínimo, mínimo tienen sujeto y predicado. Ajá. Pero también puede tener otros elementos como artículo, nexo, verbo, complemento, cuantificador. Ajá. Ejemplos. Aquí tenemos una proposición muy, muy, muy sencillita. Sócrates piensa. ¿Cuál es mi sujeto? Sócrates, ajá, porque es de Sócrates de quien yo estoy hablando. ¿Cuál es el predicado? Piensa, ajá. El predicado es lo que yo digo, lo que yo afirmo o niego acerca de mi sujeto. Entonces, aquí en esta proposición, ¿de quién hablo? Es mi sujeto, Sócrates. ¿Qué es lo que digo de Sócrates? Eso es mi predicado, que piensa, ajá. Ahora, hay proposiciones que también las tenemos con otros elementos. Por ejemplo, aquí no puedo decir peces nadan. Ajá. Lo expreso como los peces nadan. ¿De quién estoy hablando? Es decir, ¿cuál es mi sujeto? Los peces. Ajá. ¿Cuál es el predicado? Que nadan. Ajá. Pero si se fijan aquí, en el sujeto, en decir los peces, esto específicamente es un artículo. Ajá. Acuérdense que los artículos son los, las, la. Ajá. Entonces aquí ya tengo otro elemento además de sujeto y predicado.
Entonces, si se fijan, hay proposiciones que vamos a tener solamente con sujeto y predicado, pero algunas otras van a tener también un artículo. Ajá. Ahora, acá tengo otra proposición. Ay, perdón. Aquí le pausan y copian esto. Aquí le pausan y copian esto. Y aquí ahorita que termine de explicarlo, le pausan y copian esto. Ajá. Y otra cosa, antes de que empiecen a copiar, traten de utilizar los mismos colores para, digo, esto se los recomiendo mucho porque a veces visualmente nos ayuda, ajá, a ir identificando. Traten de utilizar los mismos colores para los mismos elementos que ustedes van señalando. Ajá, por ejemplo, yo aquí estoy utilizando rojo para el sujeto y verde para el predicado. Y sigo utilizando en los demás ejemplos rojo para el sujeto y verde para el predicado. Como un azulito lila para los artículos. Y así le hago con todo lo demás. Ajá, porque esto visualmente nos ayuda. Digo, esto es algo que ya se deberían de saber desde la primaria, pero la verdad es que en clases vimos que no, que no lo tienen muy claro, que se les olvida o que algunos elementos no los están identificando bien. Entonces, por eso yo siempre les digo, traten de utilizar el mismo color para todos sus ejemplos, para que visualmente lo vayan identificando también. Ajá, eso les puede ayudar. Aquí tenemos otra proposición, los ecosistemas son importantes. Ecosistemas es mi sujeto, porque es de lo que estoy hablando, es la idea de la que estoy hablando. ¿Cuál es el predicado? Son importantes, ajá, porque esto es lo que yo estoy diciendo de mi sujeto. Pero aquí, si se fijan, tenemos, además del artículo que es los, también tenemos lo que conocemos como nexo o verbo, ajá. Nexo, porque me está uniendo estas dos ideas, ajá, ecosistemas con importantes. Entonces, son es un nexo, pero al mismo tiempo es un verbo, ajá, porque es la conjugación del verbo ser, ajá. Entonces, aquí el nexo o verbo lo ponen con otro color, ajá. Aquí tenemos otra, las aves tienen pico. Sujeto, las aves, específicamente el artículo es las, predicado tienen pico y aquí ubicamos el verbo, ajá, tienen, del verbo tener, acuérdense, los verbos son acciones. Tenemos aquí otra proposición, los peces tienen aletas para nadar. Si yo me fijo aquí, mi sujeto es los peces, mi predicado es, ¿qué es lo que digo que de los peces? Pues que tienen aletas para nadar, ajá. Mi predicado abarca todo esto, pero yo simplemente podría dejar mi predicado hasta aquí. Tienen aletas. Y esto que yo estoy agregando extra se podría tomar también como complemento. Es decir, esto es complemento de mi predicado, porque yo bien le podría dejar hasta aquí. Los peces tienen aletas. Que yo le ponga que esas aletas son para nadar es un complemento. Ajá. A veces viene, a veces no. Y generalmente lo tomamos dentro del predicado. Ajá, lo pueden poner así o lo pueden poner todo y nada más indicar que esto es el complemento del predicado. Ajá, artículo los, verbo tienen, sujeto y predicado. Entonces aquí le pausan, lo copian. Antes de irnos a este video ya se los había grabado, pero se me acabó la pila, entonces se cortó. Por eso lo estoy grabando. Esto se los había hecho al mismo tiempo. Pero aquí tenemos otro ejemplo, ajá, de proposición. Todo ecosistema brinda servicios ambientales. Sujeto ecosistema, brinda servicios ambientales predicado. Específicamente el verbo dentro de mi proposición es brinda, pero también aquí tenemos otra palabrita que es todo, ajá. Si ustedes se fijan, si ustedes se acuerdan cuando vimos la clasificación de las ideas, veíamos que había ideas universal, que las ideas también podían ser universales, ajá. Universales es cuando nos referimos a todas, ajá. Aquí estamos diciendo que todo ecosistema. A esta palabrita que me está indicando a cuántos me refiero, se le llama cuantificador, ajá. ¿A cuántos me estoy refiriendo? ¿A cuántos ecosistemas?
Si son todos, bueno, pues entonces aquí mi idea de ecosistema va a ser universal porque estoy diciendo que todos los ecosistemas. Ajá. En el siguiente ejemplo tenemos que algunos animales están en peligro de extinción. Sujeto animales, porque es de quien estoy hablando. Predicado, están en peligro de extinción, porque esto es lo que estoy diciendo de mi sujeto. El verbo es, pues, están, del verbo estar. Y el cuantificador va a ser la palabra algunos. Ajá. Es decir, cuantificador, ¿a cuántos me estoy refiriendo? Aquí si se fijan, ya mi proposición es particular, ya no es universal, porque al decir algunos, pues algunos es solamente una parte. Ajá. Esta palabrita es un cuantificador porque me va a indicar cuántos. Ajá. En algunos casos los cuantificadores podemos encontrar nuestros, por ejemplo, proposiciones en donde nos dicen el 90% de las aves son monógamas. Sujeto es el 90%, bueno, sujeto es específicamente aves, pero lo subrayamos todo esto, ¿sale? El 90% de las aves es mi sujeto, son monógamas, es mi predicado, el verbo es son. Aquí mi cuantificador, si se fijan, no es una palabra, sino más bien un porcentaje. Ajá. A veces podemos encontrar las proposiciones así. Aquí me faltó indicarles el artículo, que es el. Ajá. Artículo, cuantificador, sujeto, predicado, verbo. Verbo o nexo. Este también aplica verbo. Verbo o nexo. Ajá. Otro ejemplo, ninguna persona debería ser discriminada. Sujeto, persona. Predicado, debería ser discriminada. El verbo aquí es específicamente debería, ajá, porque el verbo es deber, aquí está conjugado a debería. El cuantificador va a ser la palabra ninguno, ajá. Ninguno se refiere a todos, pero para negar, ajá, aquí es como si dijéramos todas las personas no deberían ser discriminadas, pero en lugar de decir todas no, utilizamos la palabra ninguno, ajá, ninguna. Acuérdense que esto se los repito un montón de veces. Ninguno es para expresar que todos no. Ajá, es para decir que todos y les voy a negar algo. Ajá, aquí les voy a negar que deberían de ser discriminadas. Ajá. Entonces, aquí le pausan, copian estos ejemplos. No le hagan como yo que me quedo aquí todo amontonado. Ustedes sí dejen al menos unos 2 renglones entre ejemplo y ejemplo para que no lo amontonen todo. Ajá. Y copian estos 3 ejemplos de aquí abajito. Ajá. Para que ustedes aquí señalen artículo si es que lo hay, cuantificador si es que lo hay, sujeto, predicado, el verbo, si es que hay algún complemento. Ajá. Aquí, por ejemplo, la Ciudad de México está en un valle rodeado por montañas y volcanes. ¿Cuál es mi sujeto? Ajá. ¿De quién estoy hablando? Aquí otro, el pecarí de labios blancos está en peligro de extinción. Esto, bueno, no sé en otros lugares, pero al menos en México sí. Ajá. ¿Cuál es mi sujeto? ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es mi predicado? ¿Qué es lo que estoy diciendo de este sujeto? Ajá. ¿Tengo artículo? Entonces eso es lo que van a hacer ustedes. Le pausan, los copian y los van resolviendo, ¿sale? Para que vayan dejando el espacio y no les quede amontonado aquí como a mí. Ahora, hay algunas oraciones, hay algunas proposiciones en las que si nosotros nos fijamos, parece que no tienen sujeto. Por ejemplo, aquí la palabra, aquí está, esto es una proposición, pienso, ajá. Y si yo quiero subrayar los elementos, resulta que me encuentro con que esto es un predicado. Yo les había dicho que todas las oraciones mínimo, que todas las proposiciones mínimo, 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 tienen sujeto y predicado. Pero aquí yo lo único que veo es un predicado. Sin embargo, si lo analizamos bien, aquí sí hay un sujeto. Ajá. Cuando yo digo pienso, ¿a quién me estoy refiriendo? Si lo analizo, si analizamos aquí cómo se está conjugando el verbo pensar, nos damos cuenta que me estoy refiriendo a mí misma. Ajá.
Entonces, aquí el sujeto sería yo. Ajá. Es como un sujeto escondido. O sea, yo no necesito ponerle yo pienso. Ajá. Con que diga pienso, se sobreentiende que de quien estoy hablando es de mí. Ajá. Sin embargo, bueno, se los voy a poner aquí. A esto se le llama sujeto tácito. Ajá. Es decir, cuando no está escrito, cuando no se ve, cuando no se dice, pero sí se entiende, ajá, porque si nos fijamos en cómo está conjugado el verbo, sabemos a qué persona, a qué pronombre personal se está refiriendo. En este caso es a mí, ajá, el sujeto sería yo, pienso. Entonces aquí mi sujeto está escondido y aunque solamente ve aquí mi predicado, resulta que sí hay un sujeto en esta oración, nada más que está escondido. Como les digo, eso se le llama sujeto tácito. No se ve, no está escrito, pero no se dice, pero sí se entiende. Pues si nos fijamos en la conjugación del verbo, sabremos a qué pronombre se refiere. Ajá. Aquí tenemos otro ejemplo. Fuimos al cine. Si nos fijamos aquí, ya estamos diciendo algo de mi idea, es decir, esto es un predicado. Pero ¿cuál sería el sujeto? ¿De quién estamos hablando? Yo fuimos al cine, tú fuimos al cine, él fuimos al cine, nosotros fuimos al cine. Entonces, si nos fijamos aquí, el sujeto sería nosotros. Ajá, el sujeto que está escondido en esta oración sería nosotros. Ajá. Igual aquí tenemos ¡ay! Un sujeto tácito. Este. Perdón, aquí para recordar un poquito, porque esto también, no se acordaban ustedes en clase, los pronombres personales, ¿sale? Esto también lo ven desde la primaria, yo no sé por qué a veces se les olvida. Se me hace así como que a veces muy curioso cuando quieren, y digo, cada quien no es libre de expresarse como guste, pero a veces se me hace como muy curioso que no sé, que quieran cambiar pronombres o que quieran decir, por ejemplo, ella o cosas así, o nosotros, cuando ni siquiera saben, cuando ni siquiera tienen claro esto, que es lo más básico. Digo, si quieren hablar así, bueno, pues es su decisión, ¿no? Pero al menos entiendan primero esto. Ajá. ¿Cuáles son los pronombres personales? Pronombres personales los tenemos en singular y en plural. Ajá. Los tenemos en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. El pronombre personal en primera persona del singular va a ser yo. Ajá. ¿De quién hablo primero? De mí. Ajá. Primera persona, yo. Del singular. Acuérdense, singular se refiere a uno solo, plural se refiere a varios. Entonces, la primera persona del singular es yo. La primera persona del plural es nosotros. Ajá. Es decir, donde estoy yo con otros. Ajá. Ahora, la segunda persona del singular es tú, usted, o en algunos países dicen vos. Ajá. Aquí en México generalmente nada más utilizamos tú y usted. Ajá. Segunda persona del singular, tú o usted. Depende de cómo nos dirijamos a la persona. Pero en plural, es decir, cuando ya se va a referir a varios, la palabra es ustedes. Ajá. O en el caso de los países que utilizan la palabra vos, pues utilizan vosotros. Aquí en México utilizamos ustedes. Ajá. Es decir, donde estás tú y otros, o donde está usted y otros. Ajá. Singular uno, plural varios. Ajá. Tercera persona del singular, cuando nos referimos a ella, a él, o en el caso de cosas, ajá, o animales, o objetos, pues, o animales, ajá, que no son personas. Tercera persona del plural, ellas o ellos, ajá. Es decir, ellas, en donde está ella con otras,
o ellos en donde está él con otros, o también ellos donde están ella y él junto con otros. Ajá. Ellos, pues nos incluye a ambos sexos. Ajá. Entonces, aquí acuérdense, ¿sale? Primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona ella o él, cuando es en singular. Primera persona cuando es en plural nosotros, es decir, me incluye a mí y otros. Segunda persona del plural ustedes, es decir, te incluye a ti con otros. Y tercera persona del plural ellos o ellas. Ajá. Se utiliza más ellos, ¿sale? Pero bueno, ponemos ellas y ellos. Es decir, donde está ella con otras personas o donde está él con otras personas o donde están, bueno, cualquiera de ellos dos con más personas, ¿sale? Entonces aquí le pausan, le pausan, lo copian y les voy a poner aquí otros ejercicios para que ustedes hagan. Ajá. Son varios, pero ni están difíciles. Aquí tenemos uno, vamos a marcarlos así porque algunos me salieron en... Las estrellas emiten luz y radiación, y de hecho lo vamos a utilizar para cuando veamos, para lo que son, bueno, ahorita nada más háganle así, ¿sale? Aquí nada más ubiquen sujeto, predicado, verbos, artículos, lo que sea, ¿sale? Todas las personas deberían ser respetadas. Aquí si se fijan tenemos un cuantificador, ajá. Aquí tenemos otra proposición. Los cromosomas están formados por largas cadenas de ADN. Subrayen los elementos, ¿sale? Encierren los elementos. Traten de, lo mismo que les digo, utilizar los mismos colores que ya habían utilizado. Ajá. Para que visualmente les ayude a identificar sujetos, predicados, artículos, cuantificadores. Entonces aquí le pausan, lo copian. Acá tenemos más ejemplos. Les puse un montón de ejemplos, pero pues para que ustedes los vayan realizando, ¿sale? La mayoría de los arrecifes coralinos se encuentran entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Esto también nos va a servir como ejemplo para cuando veamos la conjunción, ¿sale? Que es la I. Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas más antiguos del planeta. ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál es mi sujeto? ¿Cuál es mi predicado? ¿Cuál es mi verbo? ¿Cuál es mi artículo? Ajá. Algunos arrecifes de coral tienen más de 10.000 años. ¿Cuál es mi sujeto? ¿Cuál es mi predicado? ¿Cuál es mi verbo? ¿Cuál es mi cuantificador? Si se fijan, aquí tenemos un cuantificador. Muchos países dependen de los arrecifes para sostener su industria pesquera y alimenticia. ¿Cuál es mi sujeto? ¿Cuál es mi predicado? ¿Cuáles son mis cuantificadores o artículos o verbos? Los arrecifes de coral sirven de barrera natural contra las tormentas y huracanes. Estos que tienen la I, si se fijan, nos van a servir para los ejercicios de la conjunción. Los arrecifes de coral protegen las playas de la erosión y los embates de las olas. Todo esto lo saqué de unos, ya les había dicho y luego se los recomiendo mucho en clase, pero luego creo que ni los ven, de unos programas que son muy, muy, muy cortitos del Canal 11. Ya son viejitos, pero pues tienen información muy buena. Entonces le pausan, lo copian. Si no le entienden algo, me escriben. Y acá tenemos más ejemplos. De todas formas, por eso se los estoy leyendo, porque como ya no escribo bien porque tengo la mano lastimada, me cuesta a veces un poquito escribir como antes. El Golfo de California es uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta. Igual, sujeto, artículo, verbo, predicado. Las ballenas han sido cazadas indiscriminadamente durante siglos. Cada que copien uno, váyanle resolviendo, ¿sale? Las ballenas forman parte de los mamíferos marinos conocidos como cetáceos.
Las ballenas pueden deslizarse fácilmente bajo el agua. Las cajas torácicas de las ballenas son colapsables. La mayoría de las ballenas llegan a vivir 40 años. El cachalote llega a medir hasta 18 metros. Este también lo saqué de unos, se los voy a poner ahí ahí donde pone uno la descripción. Ahí les voy a poner los enlaces a los programas que les digo. Entonces le pausan, lo copian, pero conforme lo vayan copiando, cada uno lo van resolviendo, ¿sale? Acá hay otras proposiciones que les dejé para que hagan de ejemplos. Ajá. Los cocodrilos son los reptiles más emparentados con los dinosaurios. Las estrellas se forman dentro de nubes estelares a las que se conoce como nebulosas. Si se fijan aquí, este es mi complemento. Ajá, bien podría dejarle hasta aquí. Ninguna persona debería sufrir violencia. Si se fijan aquí tenemos un cuantificador. Todos los ecosistemas proporcionan servicios ambientales. Algunos ecosistemas han sido sobreexplotados. Aquí si se fijan en estos tres tenemos cuantificadores. Ajá. Entonces le pausan, lo copian y los van resolviendo. ¿Cuál es sujeto? ¿Cuál es predicado? ¿Cuál es verbo? Cuantificador. Ajá. Y por no trabajar en clase, acá tenemos más ejemplos. Ajá. Los bosques templados de México poseen la mitad de los pinos del mundo y la tercera parte de los encinos. Bueno, aquí si quieren déjenle hasta aquí, ¿sale? Ya lo dejamos completo para cuando veamos lo de la conjunción, ¿sale? Si se fijan aquí, mi sujeto está un poquito largo, ajá. ¿De quién estoy hablando? De los bosques templados de México. Hasta aquí, este es mi sujeto, ¿sale? Para que no le deje nada más en los bosques templados. Porque es de México, ajá, es de esto de lo que estoy hablando. Otra proposición. Los cromosomas están formados por largas cadenas de moléculas de ADN. El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de información de la herencia de las especies. Aquí también nos va a servir para la conjunción por la I. Pero bueno, ustedes háganle aquí, ¿sale? La profundidad del océano es variable. El océano crea un equilibrio en el planeta. La pesca excesiva y la contaminación. ¿Saben que estos que tienen la I, si quieren los dejamos, estos si quieren no los hagan y mejor los hacemos para cuando estos que les estoy encerrando no los hagan, ¿sale? Los hacemos para cuando veamos lo de bueno, para cuando les grabe lo de la conjunción. Hagan este y este. Ajá. Y por último, tampoco. O sea, bueno, sí, si quieren los pueden hacer, ¿sale? Nada más que no sirve más para lo de la conjunción, P-I-Q. Ajá. La vida en la Tierra no es posible sin agua. Aquí tenemos otra proposición. Algunas galaxias están tan lejos que la luz que recibimos de ellas fue emitida hace miles de millones de años. Aquí si se fijan, mi sujeto es galaxias. Mi predicado es que están tan lejos. Bueno, mi predicado me abarca hasta acá, ¿sale? Pero si se fijan, todo esto es como un complemento. Ajá, pero bueno, todo esto es mi predicado, pero más específicamente a partir de aquí es mi complemento. Ajá. Y por último, las galaxias están formadas por miles de millones de estrellas. Ajá. Entonces le copian, los resuelven. Y por último, ahora sí, copian esto. Ajá, este cuadrito. Bueno, bueno, ustedes lo copian, ¿sale? Son con los símbolos que nosotros trabajamos. Aquí está descrito, bueno, cuál es la conjunción.
pongan bien atención de ponerle aquí los 3 puntitos antes y después, porque la conjunción es la que me va a servir para unir dos cosas, ajá, dos proposiciones o dos ideas. Ajá. El simbolito que nosotros utilizamos es el puntito. Disyunción inclusiva o débil, esto también ya lo vimos. Igual yo les dije, pónganle puntitos antes y después. Y el símbolo que utilizamos es la que parece como una V. Ajá. Disyunción exclusiva o fuerte. Aquí la primera es una O mayúscula, creo que la puse como muy chiquita. Es una O mayúscula, puntitos suspensivos y una O minúscula, ajá, para separar dos ideas o dos proposiciones. El simbolito que utilizamos es este, también lo vimos ya en clase. La condicional sí, algo, entonces otra cosa. El simbolito que utilizamos fue este, ajá. Yo les dije es como si fuera una C. Alguien dijo, bueno, es como una U mayúscula, pero al revés. Sí, algo así, bueno, como de ladito. Bicondicional sí, solo sí. Todavía no lo vimos, no lo hemos visto, pero este es el simbolito que vamos a utilizar. Y por último, la negación. Acuérdense que la negación, les había dicho, utilizamos este simbolito, es como si fuera la casita de la división, pero al revés. Ajá. Algunos de ustedes me la hacen con la pata muy larga, no, es cortita. Ahora, si no se acomodan con ese simbolito, pueden utilizar este. Ajá. Del lado derecho les puse otras formas como pueden encontrar estos símbolos, pero los que vamos a trabajar son estos, ¿sale? Por eso estos se los puse de color más fuerte. De todas formas, ustedes pausenle y copian esto, ¿sale? Para que se les vaya quedando. Son cosas que les doy, pero pues si se van saltando o van faltando algunas clases, pues son cosas que ya no van a tener. Ajá, entonces lo copian.